El tema, lo precioso en medio de lo vil. Amén. Gloria a Dios. En el ser humano o en toda la naturaleza humana, después de la caída, lo natural, lo normal, lo que es, digámoslo así, común, es que el ser humano está gobernado por el mal. Amén. Gobernado por el pecado, por su naturaleza caída. Amén. Pero en medio de todas estas circunstancias y todo esto, ¿qué hace que Dios ponga su mirada en una persona? Uno se pregunta, en la palabra hay tantos ejemplos de cómo Dios a muchos los escogió, ¿cierto? Y uno dice, bueno, Señor, ¿qué Dios le vio a esa persona? Aún a nosotros. Uno dice, Señor, ¿qué nos vio a nosotros? Porque el Señor nos llamó, porque el Señor nos escogió. Cuando dice aquí la palabra, por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, o sea, se vuelve a Dios, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Esto habla de un corazón que, a pesar de su naturaleza caída, a pesar de su condición pecaminosa, tiene algo, tiene una pequeña, algo especial. Es como aquí cuando está diciendo entresacar, es lo precioso de lo vil. Usted va de pronto, cuando usted ve un barrizal, de pronto la basura, y de pronto usted ve algo allí que alumbra, algo allí hermoso, algo allí especial, y de pronto usted dice, ¿qué será eso? Y lo saca, y es una joya preciosa, ¿cierto? Entonces, dentro del corazón humano puede haber eso precioso, y el Señor le dice, está diciéndole a Jeremías que entresacara lo precioso de lo vil, porque llegó un momento donde Jeremías ya no quería saber nada, donde Jeremías ya decía, Señor, ya no vuelvo a predicar, Señor, mira todo lo que me pasa, y él prácticamente se revela o entra en esta actitud, pero el Señor le está diciendo, no, espérese, no se deje llevar, no se deje arrastrar, saque lo precioso que hay. Entonces vamos a mirar en esta noche, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 4, versículo 5. Primera carta a los Corintios, aleluya, capítulo 4, versículo 5. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Estamos mirando que el ser humano, en medio de lo malo que somos como hombres y mujeres, porque no podríamos decir justificarnos, pero el ser humano tiene algo bueno, ¿cierto? Pero aquí estamos diciendo, y aquí está hablando la palabra, dice que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos buenos para juzgar y señalar por lo que vemos superficialmente, ¿cierto? Entonces, toda la raza humana está bajo una condición caída de pecado, una naturaleza pecaminosa, pero hay dos aspectos. Uno, de la persona que esconde lo malo, y otra persona que lo refleja, ¿cierto? Entonces vamos a ver el ejemplo cuando el Señor Jesús se relacionaba con los escribas, con los fariseos, y cuando el Señor Jesús se relacionaba y le decían, Él anda con los pecadores y con los publicanos, y entonces a Jesús lo criticaban por eso. Y los fariseos, ¿cuál era la diferencia? Que eran los sacerdotes, que era el pueblo consagrado, que era el pueblo que mostraba la santidad, que mostraba lo hermoso, lo bonito, ¿cierto? Pero aquellos hombres que, a mí qué me importa, yo soy así, ¿qué? ¿Cierto? Por decir un Pedro,
que él manifestaba su emocionalismo, su arrebato, su forma de ser agresiva, su forma de ser espontánea. O sea, o sea, él no tenía ninguna fachada, ¿cierto? Y entonces, uy, no, qué hombre, uy, no, ese hombre es terrible, ese hombre, mejor dicho. Entonces, el ser humano es dado a juzgar por lo que ve, ¿cierto? Nosotros vemos a una persona que por su actitud la juzgamos y la condenamos. Y decimos, uy, no, qué persona, mire lo que hace, mire cómo actúa, mire ese carácter que tiene, mire ese genio que tiene, mire esa forma de ser, mire. Yo recuerdo una hermana que ella iba a visitarla y le decía, hermana, ¿y su nuera qué? ¿Será que ella no quiere buscar de Dios? ¿Será que vamos y le evangelizamos? Y me decía, ay, no, hermana, ni se le ocurre por allá, eso es el mismo diablo. Eso no es esa mujer que se va a convertir. Si ella es atea, ella no cree en Dios. Y entonces un día yo dije, no, yo tengo que ir a ver qué es lo tan mala que es. Y fui y le hablé del evangelio, y la verdad yo vi en ella, a pesar de su forma, yo dije, hay algo bueno en ella, hay una esperanza. Y comencé a predicarle. Recuerdo que le llevé una Biblia, después ella se fue, y cuando volvió le dije, ¿qué hizo la Biblia? Y dijo, a mí se me perdió. Yo no sé, por allá la botó, no sabe qué fue, qué pasó con la Biblia. Y volví, le llevé otra y comencé a hablarle, y con el tiempo esa mujer se convierte a Cristo y llega al evangelio, y esa mujer se entregaba al Señor. Y yo le decía a la hermana, ¿se da cuenta lo que Dios hace? Porque uno mira a una persona y dice, no, usted le pone una X, condenado. Y aquella persona a la que usted le ve la fachada, a la que usted dice, uy, es que, mire, no ha escuchado expresiones como estas, que a fulano de tal solo le falta ser cristiano, solo le falta aceptar a Cristo, porque de resto usted no le ve nada malo. ¿Sí ve que nosotros miramos o sea, juzgamos por lo que vemos? Y a los que se ven malos, nosotros les decimos, perdido. A este no hay nada que hacerle, este ya no sale del infierno, este ya el diablo no lo suelta. Mire, estaba estudiando, mirando una palabra, y yo decía, Señor, ¿por qué nosotros siempre hemos juzgado a Jacob? ¿Sí? Siempre que hablamos y se toca el tema de Jacob, se ve lo malo de él. Y me di a la tarea de estudiar, y yo dije, Señor, muéstrame qué tiene de bueno. Esto hace rato, este tema lo tenía hace unos días, y yo decía, Señor, ¿por qué Dios puso su mirada en este hombre? Que nosotros miramos que el mismo nombre, ¿cierto? Que el tramposo, que el usurpador, que mire lo que hizo, que por aquí, que por allá, y siempre se ve el aspecto malo. Pero yo decía, Señor, ¿por qué quedó? Es el tercer patriarca, es uno de los hombres más importantes, es a quien Dios le dio la promesa, y es el padre de las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Y no merecía tener ese título. O sea, él no tenía por qué ser el padre de las 12 tribus de Israel. Por ningún lado, absolutamente, podríamos decir que él tendría una X. ¿Por qué? Por su forma de ser, ¿cierto? Lo uno. Y lo otro, porque no era el derecho de él, porque él no era el primogénito. Entonces vamos a mirar ese ejemplo y a estudiarlo en Génesis capítulo 25. Allí vamos a mirar qué sucede con la vida de este hombre. Génesis capítulo 25, versículo 19. Vamos a mirar del verso 19. Dice la palabra: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y recibió y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal,
de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí vemos a los dos, ¿cierto? Por derecho propio y, digámoslo así, en justicia, ¿a quién le pertenecía la bendición y alcanzar las promesas y todo? A Esaú, ¿cierto? ¿Por qué Dios le da esta promesa a Rebeca y le dice: desde el vientre se van a dividir estas dos naciones? Y aquí cuando dice que es Jacob, toma del pie a Esaú y salió y trabada la mano, como quien dice: yo quiero salir primero, yo quiero ser el mayor, yo quiero la bendición. Y el otro: no, voy a ser yo soy el que estoy, soy el que voy adelante, el derecho es mío. Y entonces desde allí comienza una batalla. Y aquí el significado, dice, de Jacob es el que toma por el carcañal o el que suplanta. Y siempre hemos dicho: el usurpador, el tramposo, ¿cierto? El que le robó o el que le quitó, bueno, y tantas cantidades de pronto de cosas. Pero vamos a mirar qué es de bueno, o por qué Dios puso su mirada en este hombre, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo Jacob que llamara la atención de Dios cuando por derecho propio le pertenecía a Esaú el ser el padre de Israel, el padre de toda la nación judía, ¿cierto? Por derecho propio. ¿Qué hizo que Dios cambiara de decisión? Entonces aquí nosotros empezamos a ver que desde el vientre Jacob tenía ciertas actitudes o cierta forma de ser, era que era un luchador. Era que él no se conformaba con pocas cosas. Él dijo: yo quiero. Mire que muchas veces se piensa que los bebés en el vientre no oyen, no entienden, que de pronto no, eso ellos, como dicen por ahí, que es un feto y que por eso es que los matan, ¿cierto? Pero mire que el ser humano desde el vientre comprende, desde el vientre oye. Yo recuerdo que me faltaba como un mes para que naciera Daniela, y ella estaba muy inquieta y no me dejaba dormir. Y un día le dije a una hermana: uy, no, esta niña está terrible y no me deja dormir. Y la hermana se le acerca y le dice, le habla al estómago y le dice: deje dormir a su mamá. Y le habló un buen rato, oró por ella. Santo remedio. Esa niña, yo me quedaba aterrada, ¿cierto? Porque uno dice: ¿será que entiende? Usted le habla a su niño de unos meses, ¿será que entiende? Y uno cree que no entiende. Pues mire, aquí estamos viendo que Jacob entendía qué era lo que estaba pasando. Y donde Dios le está diciendo es que dos naciones están luchando desde su vientre. ¿Cómo así? ¿Cierto? Entonces estamos viendo el valor, estamos viendo una lucha, un propósito, una visión, algo que este bebé, o sea, que ya traía en sus genes, que ya traía en su propia vida. Pero desafortunadamente no pudo. Le ganó su hermano, ¿cierto? Y por eso dice: desde allí comienza una batalla, desde allí comienza una lucha. ¿Quién se va a ganar el favor de Dios? ¿Quién se va a ganar el título? Entonces, allí vamos a mirar más adelante. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 10. Danielita, ¿me puedes colaborar con esa cita? Romanos capítulo 9, versículo 10. Aleluya. No tiene sonido, bueno. Capítulo 9, versículo 10. Dice la palabra: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo: el mayor servirá al menor. Verso 13: como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando miramos esta parte nosotros, ¿cómo así? Usted lea la vida de Esaú. ¿Qué de malo tenía Esaú?
Nada. Pero leemos la vida de Jacob y de Jacob vemos muchas cosas malas, ¿cierto? Pero aquí está la palabra diciendo que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora, por eso dice la Biblia, escudriñe las escrituras. Amén. Vamos a seguir escudriñando qué sucedió. Devolvámonos a Génesis capítulo 27, versículo 1 en adelante. Vamos a ir descubriendo qué pasa, qué sucede, qué hace que Jacob obtenga esa bendición. Dice en el capítulo 27 del verso 1 al 8, dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac y Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes que muera. Nosotros, no sé cuántos de ustedes ya hayan leído esta historia, pero nosotros entendemos aquí y decimos: Jacob le robó la bendición, él se disfrazó de Esaú. ¿Sabe que fue Rebeca la que le dijo a Esaú que hiciera esto? ¿Sabe que fue Rebeca la que escuchó? Porque Jacob no estaba escuchando cuando Isaac le dice a Esaú: venga, lo voy a bendecir, ya le llegó su hora, va a recibir lo suyo. Ahora usted va a ser el que va a recibir el título, usted va a ser el que va a recibir la promesa que viene desde Abraham. Por ley tenía que ser así. O sea, para Isaac, yo creo que a él no le cabría en la cabeza de que se hubieran cambiado los papeles, ¿cierto? Pero acuérdense de la palabra que Dios le había dado a Rebeca. A Isaac se le olvidó. Isaac no veía forma de que las cosas fueran contrarias, ¿cierto? Entonces allí comienza una lucha y comienza una batalla, y Rebeca se da la tarea y dice: no, espérese, que hay una palabra y esto no es así. Y llama a Jacob, y Jacob le dice: pero ¿cómo? O sea, no, ¿qué tal me descubran? Vamos a seguir leyendo un poco más. Dice allí en el versículo 11: y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mira el temor de Jacob. Dice: y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Yo he escuchado, y de hecho eso en la obra se dice: si a usted le dan una orden, haga caso, así la cabeza se equivoque. Porque si se equivoca la autoridad, Dios, bendice al que obedece. Voy a poner un ejemplo: cuando a un pastor lo trasladan, al pastor le dicen: usted se va para tal parte, pero de pronto no es la voluntad de Dios, porque el presbítero o la persona que está dando la autoridad de pronto se equivocó humanamente, pero por solamente obedecer ese pastor, Dios va a bendecir al pastor que obedeció. ¿Sí? Eso he escuchado. Entonces, su mamá le dio una orden, estoy hablando con los hijos. Su mamá le da una orden. No, pero yo que le voy a hacer caso a mi mamá, ¿qué tal mi mamá se equivoque? Ve, aquí Jacob está diciendo: me voy a echar, es una maldición. Pero sabe que Rebeca estaba tan segura que no era una maldición la que se echaba, porque Dios le había hablado a Rebeca. Dijo: no, el problema es mío, yo me hago cargo de las consecuencias, usted no va a cargar con la maldición. Y ahí es donde él actúa en obediencia a su mamá. ¿Sí me entienden? Entonces uno puede pronto: bueno, ¿y aquí qué pasó? ¿Cómo así?
Bueno, aquí es, digámoslo, como cuando una persona, porque estamos mirando qué hay en el corazón de la persona, ¿cierto? Estamos viendo la parte que se muestra, la parte mala, pero por dentro del corazón hay una intención. Y estamos viendo la parte donde la persona muestra otra fachada, pero por dentro tiene algo que no es de Dios, ¿cierto? Entonces, aquí estamos mirando que realmente Jacob entendía su posición y entendía realmente que esto no podría ser, pero su mamá se va en contra y dice: no, déjeme, o sea que aquí viene una batalla, pero era una trampa, ¿cierto? O sea, se estaba ganando algo de una manera equivocada o errónea. Pero vamos a mirar qué es lo que Dios hace. Capítulo 28, en el versículo 1, dice la palabra: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique y haga llegar y hasta llegar a ser multitud de pueblos. Él te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Mire que ya aquí había pasado todo, ¿cierto? Aquí ya Jacob había robado la bendición, digámoslo así, ya la había tomado, ya Esaú lo había amenazado. Pero ¿qué hace? O sea, vamos a mirar por qué Rebeca dice: ¿cómo así? ¿Por qué Rebeca defiende a Jacob y por qué Isaac actúa en justicia y dice: no, la bendición es para el que tiene que ser? O sea, la orden es esta, ¿cierto? Eso es lo natural. Entonces, leamos el verso 46, ahí, capítulo 27, versículo 46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? ¿Sabe por qué decía ella esto? Porque Esaú había tomado mujeres de otras naciones, y por eso Isaac llama a Jacob y lo bendice y le dice: no vaya a tomar de las hijas de Canaán. En el capítulo 28 le dice: usted se me va para tal lugar. ¿Qué quiere decir? Esaú, aunque aparentemente era ese hombre de casa, era ese hombre obediente, era el que tenía el derecho a la primogenitura, el derecho a la bendición, resulta que él había actuado delante de Dios desagradablemente. O sea, que había algo en el corazón de Esaú que a Dios le desagradó. O sea, cuando vemos, nos devolvemos al principio, y cuando dice: hay dos naciones en su seno y están peleando y el mayor le servirá al menor, Dios ya sabía lo que iba a pasar. No es que Dios diga: no, es que su final va a ser este. No, es que Dios conoce el futuro de la persona porque sabe lo que va a hacer en el futuro. Entonces Dios sabía que Esaú, de alguna manera, este hombre iba a actuar, iba a menospreciar la bendición. Ahora también nosotros vemos el ejemplo cuando Esaú vende su primogenitura, o la regala prácticamente por un plato de lentejas, ¿cierto? Nosotros esa historia la conocemos bien. Cuando llega del campo cansado: no, deme de comer. Y el otro, bueno, ¿qué me va a dar? Cuando yo miraba esa parte decía: Jacob todo el tiempo estaba pensando en la bendición. Para estar haciendo de comer y pensar en eso, no le pidió otra cosa. No le pidió de pronto de lo que él cazaba, no le pidió de pronto: venga, págueme, deme otra. Dijo: yo quiero la bendición, yo quiero que usted me dé su primogenitura. ¿Sabe que eso lo lleva al vientre de su madre? Le dijo: usted me ganó allá, pero ahora se la voy a dar por un plato de lentejas. O sea, ¿sí me entiende? Me la entrega por un plato de lentejas. Y responde Saúl: ¿para qué la quiero? Pues al fin y al cabo me voy a morir. La expresión, ¿usted no cree que Dios escuchó eso? ¿Usted no cree que Dios dijo: tampoco valora lo que tiene? O sea,
Es tanto el menosprecio que tiene por la bendición, que usted tuvo el privilegio de ser el primogénito, usted tuvo el privilegio de nacer de primeras, y su hermano que anhelaba y quería salir de primeras, y usted aquí lo menosprecia. Usted aquí dice: pues me voy a morir, y ¿para qué quiero la vida? Yo ¿para qué quiero servir? ¿Para qué quiero ser alguien delante de Dios? Pues le quedó tan fácil a Jacob que dijo: no, pues con un plato de lentejas se ganó la bendición. Lo que no pudo en el vientre, lo obtuvo con un plato de lentejas. Y luego aquí su madre le dice: haga esto y esto y esto. Ya en obediencia él actúa. Y luego su padre, viendo que ya no había nada que hacer, porque ya había bendecido a Jacob, le da órdenes y le dice: váyase allá para donde el tío de su mamá, y se me queda allá, tome mujer de allá. O sea, ¿para qué? Para que fuera obediente a Dios. Pero mire lo que sigue diciendo en el versículo 4, dice: y él te dé la bendición, capítulo 28, verso 4, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Mire el verso 6. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las mujeres de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue a Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalal, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, él dijo: ay, mire, este hizo caso, ya tiene la bendición, pero ahora se ganó el favor de los dos, del papá y de la mamá. Dijo: pues, ¿y ahora yo qué hago? Él no estaba buscando la bendición de Dios, él estaba buscando agradar a sus padres. Y entonces él dice: no, pues entonces yo, fácil. Se fue a Ismael, o sea, trató de solucionar algo, pero llamó la atención del Señor en ese tratar o procurar de pronto de remediar todo el problema o todo lo que ya había hecho. No, simplemente él ya había tomado su determinación. ¿Qué sucede? Cuando nosotros en la vida cristiana tenemos intenciones, porque resulta que el corazón tiene, o sea, Dios mira es la intención del corazón. Muchas veces uno cree que Dios mira lo que yo hago. Y cuando el ser humano lucha con su naturaleza, porque actúa, porque la embarra, porque falla, porque peca, y uno dice: Dios mío, si el Señor supiera, yo lucho contra esto, yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer la voluntad de Dios. O sea, Jacob luchaba consigo mismo, Jacob luchaba con su naturaleza pecaminosa, Jacob luchaba con lo que él era, pero era que tenía una pasión y un deseo tan grande, una intención en el corazón, era de agradar a Dios. Yo quiero la bendición. Y muchas veces nosotros en la vida cristiana, como seres humanos, queremos agradar a Dios, y lo que hacemos es embarrarla. Porque uno dice: uy, Señor, me levanté con unas ganas de ayunar, me levanté y que me iba a ir, llame, y quería poner a orar, quería hacer esto, y resultó haciendo lo contrario. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿y por qué te fallo? ¿Por qué, Señor, me equivoco? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? Cuando mi intención y mi deseo es agradar a Dios. Entonces hay una lucha. Pero ¿qué sucede? Llega un momento donde Dios pone su mirada en el ser humano y mira la intención del corazón. Cuando Dios ve la intención del corazón, mire lo que hace. Capítulo 32. ¿Qué sucedió con Jacob? Ya conocemos la historia de que pasan aproximadamente más de 20 años, ¿cierto?
porque Jacob se va para donde Labán, comienza a trabajar allí, se enamora de Raquel y bueno, es engañado, le entregan a Lea, ¿cierto? Porque dice la palabra que lo que uno siembra, eso recoge. Entonces luego ya tiene que trabajar otros 7 años por Lea, luego trabaja otros por su propio salario y resulta que él, empieza de una manera como a buscar hacer las cosas a su gusto, a su manera, pero pues siempre la ha embarrado, ¿cierto? Y luego ya sale huyendo de su suegro, huyendo, se escapa con las mujeres y sus hijos, y ya cuando se entera en el camino que su hermano viene a encontrarlo para matarlo. Y ahí comienza la lucha de este hombre, dice siempre, la batalla de él tan fuerte. Pero ¿qué sucede en el capítulo 32, versículo 27 en adelante? Dice, leamos el 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Desde el vientre luchaba, desde el vientre batallaba. ¿Sabe por qué luchaba Jacob? Por la bendición. Sabe que Jacob luchaba porque quería algo de parte de Dios. Y aquí, cuando ya pasan tantos años de su vida y cuando ya se encuentra casi al final y dice donde ya como que el trabajo, todo lo que él ha hecho lo alcanza y dice: hasta aquí llegué yo, pero ve la oportunidad, porque aquí dice que luchó con Dios y con los hombres. O sea que él había luchado, bueno, desde el vientre, ¿cierto? Y luego le ganó a su hermano, luego ganó la bendición de su padre, luego se fue para donde su suegro y de todas las maneras ganaba. Siempre él buscaba ganar, haciendo lo que hacía, pero era en su humanidad. Pero en él había una intención y un deseo y un anhelo, era por agradar a Dios y porque quería algo mayor. Y por eso le dice aquí en el versículo 28: y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dice, esto es el que lucha con Dios o Dios lucha. ¿Qué vemos aquí? Que Dios miró la intención del corazón y Dios premió, o Dios le dio conforme al deseo de su corazón. Pero luego, ¿qué sucede? Dice en el versículo 29: entonces Jacob le respondió y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Sabe que es allí donde Dios bendice, porque Jacob tiene un encuentro personal con Dios, porque Dios conocía el deseo de su corazón, Dios conocía el anhelo de su corazón. Y muchas veces nosotros luchamos con nosotros mismos. Podemos durar años y años y uno dice: Señor, ¿por qué lucho con este carácter? ¿Por qué lucho con esta forma de ser? ¿Por qué yo quiero levantarme y no puedo? ¿Por qué yo quiero hacer y no puedo? ¿Por qué yo quiero servir y no puedo? Señor, ¿qué me pasa? Pero llega un momento donde tenemos que encontrarnos con Dios cara a cara. Llega un momento donde Dios mira, es el que lucha, no el que se acobarda, porque dice la Biblia que los cobardes no entran al reino de los cielos. No el que se amedranta, no el que dice: yo no puedo y yo no sirvo. Porque es que ahí está el problema, que uno trata o intenta, pero resulta que llega un momento donde se cansa y donde dice: ¿sabe qué? Ya no puedo más, yo ya lo intenté. Sí, Dios mira que nosotros estamos intentándolo, pero sabe que a diferencia de Jacob nunca se cansó de intentarlo. Jacob toda su vida luchó y batalló como fuera y como le diera, en su humanidad intentaba, quería. ¿Sabe por qué le dicen a una persona que cuando es muy religiosa, dicen: uy, cuando esa gente que es muy religiosa se convierte, esa gente es muy consagrada? ¿Sabe por qué? Porque esa gente en su religión y en su engaño lo que quieren es buscar a Dios. El deseo es buscar a Dios y esa gente que dice se va de rodillas a Monserrate y hace sacrificios y hace cosas, hay una intención en el corazón, llegan a Cristo y esa gente es buena para orar, esa gente es buena para ayunar, esa gente es buena para buscar a Dios,
¿Por qué? Porque si en el mundo lo hicieron sin Dios, ¿cuánto más en el evangelio con el Señor? O sea, una persona que sin Cristo desea, anhela y lucha y batalla en su pecado, imagínese cuando llega a Cristo y le rinde su corazón y le rinde su vida y le dice: ahora, Señor, es el Señor el que viene a la vida del ser humano a cambiar y a transformar y a hacer de esa persona una nueva criatura. O sea que en este caso vemos un ejemplo, y vamos a mirar en Malaquías capítulo 1 la promesa y lo que Dios habla, porque la Biblia sigue hablando de Jacob. Y uno dice, bueno, nosotros siempre de pronto escuchamos enseñanzas y predicaciones donde siempre se nos habla lo malo de él, pero también la palabra nos habla acerca de qué fue lo que Dios vio en Jacob. Malaquías capítulo 1 está antes de Mateo. Malaquías capítulo 1 del versículo 1 en adelante. Amén. Dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos: ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis: sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Mire el nombre que se le dio a Jacob. Mire lo que ganó este hombre. ¿Y por qué lo ganó? Porque dice: porque Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Porque Dios conocía la intención del corazón de Jacob desde que estaba en el vientre. Por eso el Señor le da la promesa a Rebeca. Por eso Rebeca lucha y dice: no, si Isaac no ve, si Isaac no entiende lo que Dios quiere hacer, o para él es, digamos, en su vida religiosa, porque muchas veces uno es tan religioso y tan dogmático y tan legalista en muchos aspectos que uno dice: no, es que las cosas son así y uno no se puede mover un centímetro para allá, un centímetro para acá. Usted tiene que estar sometido a la ley, sometido a esto. Pero resulta que el Señor dijo: no, les voy a cambiar las cosas, porque es que en el corazón no hay rectitud. Por eso el Señor Jesucristo echaba tanto contra los fariseos, tanto contra los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la apariencia, porque había una apariencia de piedad, y les decía sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de huesos de muertos. O sea que lo que el Señor miraba, y por eso dice la palabra que Él mira lo que hay en el corazón, porque también lo que hay en el corazón sale a la luz, ¿cierto? Entonces una persona puede tener una fachada de una santidad falsa o de una apariencia de piedad, pero el Señor descubre eso tarde o temprano. Y de pronto usted ve personas que dicen: pero ¿cómo? Si fulano, usted la veía ahí consagrada, usted la veía que esa persona, mejor dicho, no hacía nada malo. ¿Y qué pasó? No, que se fue para el mundo y ahorita está descarriada. No, que se metió con una persona mundana. No, que ya ahorita no quiere nada de Dios. No, que imagínese que la persona, usted va a hablarle y la persona no quiere saber nada del evangelio. ¿Qué le pasó? Afloró lo que había en el corazón cuando Esaú dice: ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Cuántos años la guardó? ¿Cuántos años aparentó? ¿Cuántos años de pronto aparentaba delante del papá? ¿Cierto? Ay, papito, ay, venga, mire, yo lo atiendo, le traigo. Por eso dice que Isaac amaba a Esaú y Rebeca a Jacob, ¿cierto? Pero Rebeca decía: yo sé cómo son las cosas y sé que aquí hay una apariencia. Y como Isaac ya no veía, entonces Rebeca sí veía que Esaú se iba con las cananeas, se iba con las impías, se iba con las mujeres de otra nacionalidad, de otro lugar. Y el Señor: no, esto no me gusta. Pero Isaac no se daba cuenta, ¿cierto? Dijo: no, la bendición es para él. Y entonces por eso ella metió la mano. Y el Señor dijo: pues dejémosla, porque ¿cómo hacemos ahí? ¿Cierto?
Entonces uno ve aquí cómo dice la palabra en el versículo 3: y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Por qué? Por la apariencia. Y porque realmente el corazón no era recto con Dios. O sea, él no amaba al Señor. Cuando una persona ama, quiere, desea, anhela, sabe que esa persona tarde o temprano se va a convertir, se va a afirmar, se va a consagrar, se va a entregar y le va a servir al Señor. Usted no ha notado personas, y a nosotros nos sorprende personas que dicen fulano y tal. Imagínese, claro, uno decía, no, ese usted no da un peso por él. No, ese ahí va, que se cae, que se levanta, que busca, que no busca, que un día sí, que otro día no. Pero llegó un momento donde se convirtió, donde se consagró, donde se entregó, y de repente usted lo ve sirviendo y lo ve entregado. Y el que estaba fiel y el que estaba consagrado y llevaba tantos años ahí, y usted lo vio descarriado. ¿Qué había en el corazón? La intención, un deseo desagradable para Dios. Y cuando Dios examina el corazón, cuando Dios mira qué hay en la vida de la persona, realmente ahí es donde tarde o temprano se van a ver los frutos. Entonces, cuando usted se pregunta de alguien, dicen, pero fulano de tal, ¿usted qué cree? ¿Usted no daba un peso por él? No, imagínese que hoy en día está predicando, está sirviéndole al Señor. Y el que estaba, ¿qué pasó? Por eso dice, el mayor servirá al menor. El que estaba, el que aparenta, no, imagínese tan mañoso, tan tramposo, pero mire lo que pasó. ¿Sabe que tiene que haber un encuentro con Dios para que esto pase? Porque hay una intención de agradar a Dios, hay un deseo de agradar a Dios, hay una lucha continua en el ser humano. Y esa persona que dice, yo quisiera, pero es que no puedo, no puede porque en su humanidad no puede. Necesita ir a ese encuentro con Dios. Y cuando se encuentre con el Señor, cuando esté en la presencia del Señor, debe decirle como Jacob, yo no te dejaré si no me bendices, porque esta es mi oportunidad. Esto es mi momento para que me cambie, me transforme, para que haga de mí lo que yo quiero. Porque la verdad es que yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero serte fiel, pero hasta aquí no he podido, hasta aquí esta naturaleza pecaminosa, hasta aquí esta forma de ser me traiciona, hasta aquí mi carácter, hasta aquí de pronto yo deseo, yo anhelo, pero resulto haciendo lo contrario, como dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de pecado? ¿Cierto? ¿Qué será de mí? Pero cuando tiene ese encuentro con el Señor viene y hace lo que tiene que hacer. Y de ahí en adelante nosotros vemos la bendición que recibe Jacob. De ahí en adelante el Señor, porque el Señor le dio tantas promesas a este hombre, porque este hombre en su actuar humano, en su actuar pecaminoso, sin embargo, cuando él sale huyendo y hace el compromiso con Dios y le dice, Señor, si tú vas conmigo, si tú me das de comer, mire, él prácticamente pacta, Señor, en este momento yo dependo de ti, en este momento yo no sé qué va a ser de mi vida. Yo sé que las consecuencias de todo lo malo que he hecho me van a alcanzar, pero en este momento yo le pido que me ayude y que si usted va a estar conmigo, yo le prometo que le voy a ser fiel y le voy a dar, Señor, de lo que tú me des, porque ahí es donde pacta con el diezmo. Le dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y cuando él regresa, ¿cómo regresa? Con riquezas, con bendiciones. ¿Sabe qué demuestra eso? Que Dios lo bendijo, que Dios estaba con él. Y después es cuando él tiene ese encuentro con él, y es donde Dios cumple su propósito, porque llega un momento donde la vida del ser humano llega ya a su límite, y la intención del corazón, si usted ha luchado y ha batallado con su naturaleza, con su vida, llega un momento donde tenga ese encuentro con el Señor, que el Señor le dice, hasta aquí, usted va a ser mudado en otro hombre. Pero hay de aquel que su intención no es buena. Hay de aquel que hace las cosas para ser vistos por los hombres. Hay de aquel que su fachada es apariencia. Hay de aquel que cambia solamente por mostrar algo falso o algo que no es agradable. Uno ve, por ejemplo, cuando llega en el caso de una mujer, sea hombre, donde cambia su vestuario y llega y dice, uy, mire cómo viste ahora, ¿cierto?
Pero de repente esa persona entró en desánimo y de pronto se desalentó y de pronto apareció vestido de otra forma. ¿Qué le pasó? No, imagínese que se descarrió. Pero ¿por qué está así? No, pues ¿qué había en el corazón? Dígame. Que usted vea a una mujer con falda y luego la vea empantalonada. ¿Qué había en el corazón? ¿Apariencia? O sea, yo soy un día de una forma y al otro día soy de otra. Entonces, cuando la persona tiene esa fachada, esa intención de no agradar a Dios, sino agradarse a sí mismo o agradar a los hombres, o como de pronto no es que ese es el requisito aquí, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos en la iglesia, bueno, estábamos en la Bethesda, y entonces había una mujer que llegó y servía, esa mujer se consagró, eso era, y esa mujer vestía tan hermoso, se quitó esa pintura, todo, se quitó todo lo del mundo y se puso el traje de evangélica, 6 años. Cuando el pastor se fue, la veían en la calle en chores, en pantalón, minifalda, cambió totalmente. ¿Qué la hacía vestirse así? La apariencia, porque era alguien importante en la iglesia en el momento. Después dijo, ay, ya me importa, ya que me importa, ya no está el líder a quien yo quería agradar, ya no está la persona con la que yo quería y bueno, ya las personas que estaban allá, las que me veían y de pronto yo era importante para ellas, ya no están. Entonces, ¿ahora qué me interesa? ¿Sabe que Dios descubre tarde o temprano la intención buena o mala? Tarde o temprano, uno no puede, eso no se puede tapar mucho tiempo. Uno puede durar unos años tapando lo que uno tiene en el corazón, tapando la apariencia, tapando el engaño y diciendo eso nadie me ve, pero Dios sabe que hay en el corazón. ¿Cierto? Que hay personas que llegan a la iglesia y dicen, uy, que yo quisiera estar allá cantando, yo quisiera, y bueno, ¿y qué hay que hacer? Y empieza a analizar, a investigar, uy, qué bueno estar allá parado, que uno lo miren, uy, qué bueno hacer tal cosa y mira, tocar allá, y de pronto esa persona, bueno, empieza como a investigar, y qué bonito ser que como importante. Yo escuchaba de alguien que decía eso, uy, es que yo quiero que la gente me vea y que la gente sepa que yo sí soy importante, que la gente vea que yo valgo. ¿Por qué hacen las cosas? Y no está, se fue, porque Dios descubre la intención del corazón, ¿sí? Así de que si su intención es buena para con Dios, aunque luche y batalle y aunque diga ¿por qué soy así? ¿Por qué yo batallo? ¿Por qué, Señor? Solo Dios conoce el anhelo de mi corazón de agradarlo. El Señor lo va a levantar. Tarde o temprano, en cualquier momento se encuentra con el Señor y el Señor le dice, ya no se va a llamar así, yo lo voy a mudar en otra persona, yo voy a hacer que usted sea una nueva criatura, porque ha visto su fidelidad, ha visto su constancia, ha visto que ha luchado, que está ahí, que ha perseverado, que a pesar de todas las cosas, a pesar de que de pronto le digan, ¿y usted qué hace haciéndole morcillas al diablo? Porque a veces sucede, ¿sabe que en los hogares sucede eso? Cuando el esposo está ahí batallando y la esposa dice, no sea hipócrita, no sea mentiroso, usted a qué va a la iglesia, usted está ya orando, pero usted es esto y esto. Y ese hombre luchando, ayúdame, Señor, mire, solo tú sabes la lucha que yo tengo. Sí, yo soy así, pero yo no quiero ser así. Ahí es donde el Señor dice, lo va a levantar. Había una pareja, un hogar, que el hombre era esos callados y no, como dicen por ahí, bueno, él no se metía, usted no lo veía que ni oraba, ni se metía, ni nada. Y la mujer de esas arrebatadas que oraba, que ayunaba, que se metía, que estaba ahí. Y un día ese hombre estaba en el altar botado, llorando, hablando en lengua, lleno del Espíritu Santo. Y dice esa mujer, ¿y por qué a mí no me bautizó? Pero yo que me la paso ayunando, yo que me la paso orando, yo que hago esto y esto, ¿y por qué a mí no me dio? ¿Y por qué a él sí le dio? ¿Qué vio Dios? La intención del corazón. Así que bueno que nosotros nos miremos hacia adentro, no nos miremos por fuera. Porque uno se mira por fuera, uy, pero a mí ¿qué me falta? No, mejor dicho, ya está. Yo creo que en el espíritu hasta las alas se las ve. La aureola ya se la ve y dice, no, Señor, yo creo que estoy más santo que los ángeles. Miremos para adentro, mirémonos nosotros. Y cuando uno se mira adentro y el Espíritu Santo que nos muestra, digámosle, Señor, muéstrame. Porque el Señor dice, ¿usted se cree santo? Venga, le muestro quién es usted. Y es cuando sale a la luz todo lo que hay. ¡Ay, Dios mío, yo era así! Uy, no, pero yo no pensé que yo tuviera envidia, celos, contienda, amargura, que yo fuera resentido, que yo fuera esto. Uy, no, yo no creí que fuera así, que tuviera malos pensamientos, malas intenciones.
Para que vea. Perdóname, Señor. Qué bueno que Dios mire nuestra intención, que no sea de apariencia y que no seamos de los que nos mostremos y digamos, no, pero es que yo la verdad, no, a mí no me falta espero nada. Y cuando, como les decía, hay personas del mundo que dicen, no, que persona tan perfecta. ¿Qué cosas habrán en el corazón? Porque si fuera así ya estaría en la iglesia. ¿Qué necesita? Necesitamos reconocer y necesitamos sacar lo precioso de lo vil. Volvamos a Jeremías capítulo 15, versículo 19. Por eso el Señor le decía a Jeremías, verso 19: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea, mire qué tenía que hacer Jeremías, porque Jeremías, el profeta, el hombre de Dios, pero mire lo que el Señor le dice. A Jeremías le estaba diciendo, conviértase. Y uno de pronto se mira y dice, no, yo estoy más convertido, no, yo soy más santo que Pedro. Y aquí le está diciendo a Jeremías que se convierta para el Señor restaurarlo y para hacerlo de él el instrumento que Dios quería. Y luego dice en el verso 20: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Sabe que esta palabra se cumplió en Jacob? Porque el Señor lo libró de su hermano, lo libró de sus enemigos, y el Señor lo puso, dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce. Mira cómo, a quién puso, o sea, ¿qué hizo de Jacob? ¿Por qué? Porque Jacob entró a la presencia del Señor, dijo, lo que yo anhelé desde el vientre lo quiero ahora, y llegó su hora, llegó su momento de ese encuentro con Dios. Llega el momento donde nosotros podemos decir, estoy cansado de luchar, Señor, yo he querido, yo he anhelado, yo quiero levantarme a orar de madrugada, yo quiero ayunar, yo quiero hacer y no lo puedo hacer, Señor. De pronto a veces usted lucha con esa naturaleza, lucha con el doble ánimo, lucha con la pereza, lucha con el sueño, con tantas cosas que se luchan a diario. Pero llega un momento donde el Señor sabe que esa es su batalla, y usted se encuentra con el Señor y dice, Señor, yo no te suelto, yo necesito una respuesta, yo necesito que hagas algo conmigo, estoy cansado de vivir así, estoy cansado de ser, yo no quiero ser así. Y es ahí donde el Señor le responde, es ahí donde el Señor lo levanta, es ahí donde el Señor saca lo precioso de lo vil y hace de nosotros sus instrumentos. Colóquese de pie y vamos a decirle al Señor, que el Señor haga de nosotros, haga de su pueblo eso hermoso, eso precioso que Él quiere hacer. Porque quizás hay muchas vidas que están luchando, que están batallando en esa naturaleza pecaminosa. Quizás hay cosas que no se ven, hay cosas que solo Dios las conoce, pero su intención, y usted lucha contra eso y no quiere llevar esa vida. El Señor quiere hacer algo especial, el Señor quiere darle esa nueva naturaleza, el Señor quiere llenarle del Espíritu Santo, el Señor quiere bautizarle, el Señor quiere darle esos dones espirituales, esas capacidades, ese poder del Espíritu Santo para vencer. Pero necesita luchar como Jacob, necesita mantenerse, necesita entrar a la presencia del Señor y decirle, Señor, yo no te dejaré, no te dejaré.